Oremos en el nombre de Jesús y adoremos juntos en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado una vez más. Espíritu Santo, gracias. Gracias, amado Señor Dios, porque en ti está segura nuestra alma. Gracias, amado Señor Jesús, porque en ti tenemos el perdón de los pecados, reconciliación para con Dios. Hemos pasado de las tinieblas a la luz y ahora tenemos la libertad del Evangelio. Señor Dios, que nos provee las herramientas, el gozo de la salvación para continuar este camino, este trayecto que tú nos has trazado, Espíritu de Dios. Gracias por tus bendiciones, amado Señor Jesucristo. Hoy nos unimos a los millones de ángeles y de personas que, Señor Dios, te adoran, hacen oraciones sinceras delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Padre, y te clamamos a ti, mi Señor, para que seas tú trayendo tu bendición sobre nuestro hogar. Clamamos a ti para que seas tú trayendo tu provisión sobre nuestra casa. Clamamos a ti, Señor Dios, para que hoy, una vez más, un corazón obediente escuche tu enseñanza, amado Espíritu de Dios. Gracias por bendecir nuestros días. Gracias por bendecir nuestra salud. Gracias por proveer, Señor Dios, a nuestras necesidades. Padre, recibe de nuestra parte una adoración sincera, llena de agradecimiento, y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi amado Señor Celestial. Padre, te amamos y, Señor Jesucristo, exáltate, Espíritu Santo, toma este tiempo para ti, Padre, y levántate sobre nuestras vidas, levántate sobre todo pensamiento, levántate sobre toda circunstancia. Señor, sé más fuerte que nosotros, sedúcenos, amado Señor Dios, y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos escojas, que tome nuestras vidas para darte toda gloria, toda honra y todo honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, les saludo a todos, a cada uno de ustedes, a los que están conectados. Gracias por estar en este momento. Dice Lucas, yo quiero, bueno, antes de leer lo que dice Lucas, quiero preguntarles si estamos listos para lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Pienso que parte de la prédica esta semana nació de una noticia que apareció en nuestro conjunto, supuestamente, que ya hay una familia con coronavirus, después de todos los cuidados y después de todas las circunstancias, pues hay una familia con coronavirus aquí en el conjunto donde yo vivo, y bueno, hay una cantidad de cosas. Al principio era una mujer la que estaba contagiada, después que no, al siguiente día era un hombre, al siguiente día que no, que es una niña asintomática, y que la niña sale, juega al parque, besa a los niños, compra en las tiendas. Ay, no, eso es una recocha, el chisperío tan tremendo que se arma en torno a una noticia como esta. Pero eso solamente refleja una sola cosa, que en el corazón de las personas hay temor, y que en cierta forma, después del tiempo, como que la persona le va bajando la cuestión, pero cuando llega esa noticia con el administrador, que por favor nos guardemos, que seamos más cautelosos, que ya hay una familia con coronavirus aquí dentro del conjunto, la gente empieza a expresar ese temor. La gente empieza a expresar esos sentimientos que le ocasionan este tipo de noticias, y yo llegaba a una conclusión realmente, y es lo frágiles que somos. Llegamos a ser muy frágiles, y la palabra del Señor dice que nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos y mañana no estamos. Ciertamente, si hoy respiramos, si hoy podemos trabajar, si hoy nos podemos reunir, si hoy podemos construir o destruir algo, es porque el Señor así lo permite. Entonces, mi amado, en medio de esa disertación, en medio de ese pensamiento de la noticia, quiero expresarle que a mí me dio como una pequeña zozobra. Y yo dije, ay, Dios mío, ya hay una familia, bueno, Señor, guárdala, sánala, Padre, pero que sean juiciosos, que eso no toque nuestra casa, la casa de mis suegros, que también viven aquí en el conjunto. Bueno, tantas cosas que uno llega a pensar, pero también yo sentí, le vuelvo a decir, como ese pequeño sentimiento, esa zozobra, de uy, ¿será que no? Algunos de ustedes ya han padecido esta cuestión, y el Señor los ha sacado adelante. El Señor los ha sacado adelante, y damos gracias a Dios también por eso. Pero ahora sí quiero tocar lo que dice justamente Lucas.
Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Escúcheme muy bien. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. También quiero leerles lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero dejarles también con Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y quiero llevarle a que miremos 3 palabras que resaltan en estos 3 versículos. La palabra que resalta en Lucas es zarandear, estremecer, conmover. La palabra que resalta Juan en el capítulo 16 es aflicción. Y la palabra que quiero resaltar en el capítulo 17 es la palabra mal. En la primera dice la palabra que Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. En la segunda dice: en este mundo ustedes tendrán aflicción. Y en la tercera dice que te pido que los guardes del mal. Entonces tenga conmigo presente lo siguiente: zarandear, aflicción y mal. ¿Quién está expresando estas 3 palabras? Estas 3 palabras salen de la boca de Jesús. Satanás ha pedido que los zarandeen. En este mundo tendrán aflicción y te pido que los guardes del mal. Pero estas 3 palabras que salen de la boca de Jesús para sus discípulos, en bendición a sus discípulos, nunca las combinó con la frase: no se preocupen que nada les va a pasar. Nunca dijo: el Satanás ha pedido para zarandearlos, pero no te preocupes, no lo voy a permitir. El Señor dijo: este mundo quiere traerles aflicción, pero no se preocupen, no lo voy a permitir. El Señor en ningún momento dijo: no te pido que los quites del mundo y que tampoco el mal en ningún momento los toque. Tampoco escribió eso, tampoco dijo eso. Cuando Satanás pidió a los discípulos para zarandearlos, la respuesta de Jesús fue: voy a orar por ti mientras tú estés en esa prueba. Cuando el Señor dijo: estarán en aflicción, la respuesta del Señor fue: pero confíen en mí porque yo ya he vencido al mundo. Y cuando habló de que los guardes del mal, cuando habló del mal, el Señor dijo: oraré para que sean guardados, para que sean protegidos en medio de la circunstancia. Y al punto, a la conclusión que quiero llegar esta mañana para poder entrar en el desarrollo de nuestra temática en esta oportunidad, es que, mi amado, malas cosas nos van a suceder. Malas cosas nos pueden estar sucediendo, o malas cosas nos han sucedido. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos en un mundo caído, en un mundo malo, lleno de aflicciones. Y no es que seamos intocables, también nos toca una cuota a nosotros. Es parte de la vida la aflicción, es parte de la vida cristiana el ser zarandeados, es parte de la vida ser probados, es parte de la vida pasar por dolor, por pasar por duelo, pasar por incertidumbre, pasar por escasez. Es parte de la vida que nos sucedan cosas malas. Y Jesucristo en ningún momento nos dijo: no les va a suceder nada malo, sino que antes bien les va a suceder cosas malas. También por el simple hecho de seguir a Jesús nos van a suceder cosas que no son muy agradables para la carne. Hay una guerra espiritual que
que también se traspasa al terreno físico. Y por el simple hecho de creer, hay persecución. Por el simple hecho de creer, hay enemistad. Por el simple hecho de creer, hay desprecio hacia nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, yo quiero preguntarte, si Dios nos dice que malas cosas nos van a suceder, yo quiero preguntarte en esta mañana cómo tú vas a reaccionar. ¿Qué pasa si Satanás viene a zarandearnos? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Oraré para que no falte tu fe. Y cuando tú te regreses, cuando tú vuelvas, puedas confirmar a tus hermanos. Pedro iba a pasar por una prueba dura. Y Pedro iba a caer en ese momento. Pedro iba a ser herido en ese momento. Pero Jesús dice, pero voy a orar para que tu fe no falte y tengas presente que aunque sufriste la herida, que aunque sufriste la caída, el llamado de Dios siempre es a levantarse y a devolverse a donde Él nos ha establecido para confirmar a los demás. Eso es lo que desea el Señor. Cuando dijo, en este mundo tendréis aflicción, la reacción que nosotros debemos tener, el llamado de la reacción que nosotros debemos tener es a confiar en la victoria de Cristo. Pero no se preocupen porque yo he vencido, dijo Jesús. Y en tercer lugar, cuando habla sobre el mal que puede venir sobre nuestras vidas, Él nos dice, recuerden la compañía y la protección que les he prometido y que les otorgo todos los días de la vida. Y he mostrado este cuadro, mi amado, que me escuchas en esta hermosa mañana, para hablar de un tema muy importante, un tema que he titulado La fortaleza que encontramos en Jesús. La fortaleza que encontramos en Jesús. La Biblia nos muestra un panorama un poco diferente a lo que el mundo nos enseña. Dios escogió hombres jóvenes e inexpertos para reinar sobre pueblos. Dios escogió hombres iletrados, ignorantes, con poco estudio, para comunicar su mensaje de salvación y convencer al mundo. Dios dice que escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. También podemos ver a lo largo y ancho de la palabra del Señor que aún lo viejo y desgastado lo escoge el Señor para conquistar los pueblos y formar a las naciones. Allí vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo de Caleb. El Señor nos enseña que Él escogió hombres de temperamentos fuertes, aún llegar al extremo de ser arrogantes para hacer las tareas más nobles que le corresponde al ministro de Cristo. Fue tal el pensamiento del Señor que escogió a un pastores de ovejas para estar al frente de guerras y derrotar a los enemigos. ¿Y qué es lo que yo quiero dejarle ver en esta mañana a su corazón y a su espíritu? Que el Señor no se comporta como Samuel, que se deja llevar por las apariencias, sino que el Señor conoce el corazón y el Señor aún nos proyecta en su tiempo. Y el Señor nos escoge no por lo que somos, y el Señor no nos escucha solo por lo que tenemos, sino que el Señor nos escoge y el Señor nos capacita por lo que Él sabe que vamos a llegar a ser en Él. Pero lo que Él tiene en cuenta en primer lugar son nuestras propias debilidades y nuestra fragilidad en medio de este mundo. En primer lugar, pienso que para que nadie robe su gloria, porque realmente toda la obra es de Él. Y sabe también que puedo notar a través de la Biblia, iglesia, que a cada uno de estos hombres inexpertos, iletrados, menospreciados, viejos, arrogantes, pastores de ovejas, rechazados, para cada una de las tareas,
para cada uno de sus momentos, para cada una de sus circunstancias, sin excepción. Sin excepción, les dijo a cada uno de ellos lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y quiero que quede grabado en tu corazón en letras mayúsculas: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Recordemos que en esta mañana estamos hablando de la fortaleza que encontramos en Jesús. Y este mismo mensaje sigue siendo vigente para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros tiempos y para cada una de nuestras circunstancias, para cada una de nuestras edades, para cada uno de nuestros propósitos, para cada uno de nuestros sueños, para cada una de nuestras enfermedades, para cada uno de los llamados que el Señor tiene sobre tu vida y la mía. Esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, porque yo estoy contigo. Y que esta palabra de bendición caiga sobre tu vida en este momento. Alabado sea el Señor. Yo estoy contigo. Y la persona que creyó y la persona que se afianzó a esa palabra permitió que sucedieran cosas que jamás en sus propias fuerzas hubiese podido lograr. Por eso el joven inexperto que Dios llamó a reinar sobre un pueblo se convirtió en una persona sabia y experta y tuvo éxito. Por eso el pescador ignorante que no sabía hablar sino solamente su propio idioma y que si lo escribía podía tener grandes errores de ortografía, predicó a multitudes y éstas creyeron y se bautizaron por el poder del Espíritu Santo. Pero a pesar de su ignorancia se levantó y se fortaleció en el Señor, abrió su boca y Dios hizo la obra. Gracias a la fe que hay en estas palabras y al poder del Señor, el viejo, aún sin fuerzas, engendró y conquistó. Gracias a estas palabras, el arrogante bajó la cabeza y con poco hizo más de lo que se imagina. Es tal el poder del Señor sobre los que en Él se fortalecen, que aún el que es pastor de ovejas derrotó a los soldados más experimentados en la guerra. ¿Por qué? Porque en medio de la fragilidad, en medio de la debilidad, encontraron su fortaleza en Dios. Y el llamado para nosotros en este momento, mi amado, sea que nosotros encontremos nuestra fortaleza en Jesucristo. Desde el punto donde el Señor te tenga a ti, te tiene como un agente de policía, te tiene como un enfermero o enfermera o doctor, te tiene como pastor, te tiene como comerciante, te tiene como empleado de alguna fábrica, te tiene como mensajero, te tiene como en el rol que te desempeñes, como técnico, como profesional, como educador, desde el sector donde el Señor te tenga, desde el sector donde tú te muevas. Encuentra tu fortaleza en el Señor, porque cosas malas nos suceden. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando nos toque a nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos toque a nosotros? Hoy podemos estar tranquilos, pero mañana no sabemos si estemos enterrando a un familiar, como hoy muy posiblemente muchas familias lo están haciendo. Hoy podemos estar frente a la pantalla, pero mañana no sabemos lo que nos pueda suceder. Pero yo quiero recordarte algo. El que te cuida no duerme. El que te ama tiene su oído inclinado hacia tu petición y hacia tu oración. El que nos dice estas palabras es compasivo y empático con nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo. Aún sufrió la pérdida cuando muere Lázaro. El Señor llora porque sintió tristeza en su corazón. Él se compadece de nosotros porque Él vivió lo mismo y aún mucho más de lo que nosotros hemos vivido. Y quiere darnos un mensaje a nuestro corazón en esta oportunidad, iglesia: que encontremos fortaleza en Él. Encontremos fortaleza en Él. Descubrí
un pegante que se llama No Más Clavos. Entonces antes uno tenía que perforar la pared, meter el chazo, poner el tornillo para que lo que uno va a poner no se caiga. Pero supuestamente este pegante dice que va a reemplazar el clavo y se puede usar y va a tener una gran adherencia. Este pegante sirve para algunas cosas, pero si yo quiero colgar un televisor, este pegante no me va a dar la fortaleza y efectivamente se me va a caer el televisor. ¿A qué quiero ir yo con usted en este sentido? Que nosotros podemos cambiar la fuente del agua. Y puede en medio del desierto o en medio del camino encontrar muchos pozos y sacar agua de allí. Pero recuerde que el único pozo que da agua de vida eterna, que sacia nuestra sed y que no nos va a volver a dar sed jamás, es Jesucristo. Recuerde que los judíos sacrificaban todos los días un animal y anualmente hacían su sacrificio de expiación por el perdón de los pecados. Pero esto no funcionaba, esto no servía de nada, sino que el Señor, porque no era suficiente, porque estos sacrificios no podían quitar el pecado. El mensaje de hoy también es entender que no busquemos nuestra fortaleza en otros pozos, no vayamos a otras fuentes, sino que vayamos al que quita la sed, al que es suficiente para salvarnos, porque el Señor dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados. El Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. En este mundo serán zarandeados, pero yo estaré con ustedes. En este mundo no los voy a quitar de este mundo, pero sí voy a orar para que el Señor sea guardándolos de todo mal y de todo peligro. Entonces, quiero preguntarles: ¿cómo lograr fortalecernos en Cristo? ¿Cómo encontramos la fortaleza en Jesús? ¿Cómo realmente podemos encontrar ese refugio en el Señor de una manera sincera, de una manera vívida en cada uno de los corazones? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo llegamos a esos instantes? Si usted quiere aprender sobre esto, está en el lugar adecuado en esta mañana. Lo primero que quiero responderles, el primer punto que quiero desarrollar, para lograr encontrar la fortaleza en Jesús en medio de los tiempos, lo primero que quiero dejar en su corazón es que no permita que la situación que esté viviendo domine sus pensamientos. Este es el primer punto. No permita que la situación domine sus pensamientos. Una gran batalla se libra desde nuestra mente. Allí, usted, con sí mismo, solo con sí mismo, va a divagar, va a reaccionar, va a tener una cantidad de pensamientos. Va a haber una batalla realmente en medio de la circunstancia, del momento difícil. Por eso yo quiero decirle en esta mañana lo siguiente: acuérdese de estas palabras. Cuando usted esté peleando esa batalla en su mente, ante la desesperación, ante la intriga, ante la aflicción, ante el duelo, ante lo que sea, en ese momento de su debilidad, en ese momento cuando usted se sienta frágil, en ese momento cuando usted se sienta expuesto, piense lo siguiente: ¿cuál es el consejo de Dios para esta situación? Porque ciertamente el Señor siempre tendrá una palabra de dirección, una palabra de alivio, una palabra de protección para cada una de nuestras circunstancias. Pero tenemos dos opciones: centrar nuestros pensamientos en nuestras propias debilidades, en nuestras propias capacidades y en nuestros propios miedos y temores, o tenemos la opción de enfocarnos en cuál es el consejo de Dios, qué tiene Dios para decirme a mí en esta situación y entrar justamente en su paz. Quiero leerle Isaías 26:3, que da una hermosa lección. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa
paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién el Señor guardará en completa paz? En cuyo aquel pensamiento persevera en él. Una de las claves, mi amado, para encontrar la fortaleza en el Señor es justamente mantener nuestros pensamientos perseverantes en el consejo de Dios. En el consejo de Dios. Allí hay una fe que estremece los cimientos. Y recuerde que los que confiamos en Cristo jamás seremos defraudados. Jamás. Porque la primera gran victoria de todo momento es tener la paz que proviene de creer en lo que Dios ha determinado para ese momento. Recuerdo que parte de lo que ayudó a Job a enfrentar su momento de gran pérdida fue tener en su mente el siguiente pensamiento: Dios da y Dios quita. Alabado sea el nombre de mi Dios. Y aquí hay una gran verdad. Todo lo que estaba siendo quitado para Job, el Señor se lo había dado. Pero también, al contrario, el Señor, todo lo que le estaba quitando a Job, también se lo podía volver a dar. Y obviamente este hombre tuvo, y lo podemos ver en el libro de Job, tuvo grandes enfrentamientos, preguntas, contradicciones. La prueba lo estaba toteando, la prueba lo estaba estremeciendo, la prueba lo estaba confrontando. Y la prueba que pasó Job no fue una prueba sencilla. Fue una prueba para que cualquiera de nosotros hubiésemos tirado la toalla, hubiésemos hecho lo que Satanás quería, hubiésemos hablado mal de Dios. Pero este hombre se paró firme en un pensamiento: lo que yo tengo es gracias a Dios, y si Dios me lo ha quitado, pues justo es Él, porque al fin y al cabo le pertenece a Él. Y siguió adorando el nombre del Señor, cuyo pensamiento que persevera en el consejo de Dios será un pensamiento que traerá paz sobre el corazón de esa persona. ¿Nos van a suceder cosas malas? Sí. ¿Pero porque nos sucedan cosas malas tenemos que perder la cabeza? No. ¿Tenemos que perder los estribos? No. Tenemos es que encontrar la fortaleza en nuestro Señor y Salvador. Tenemos que encontrarla. Porque el camino está abierto, el camino está indicado. Y lo primero que el Señor nos dice en esta mañana es que no permitamos que la situación domine nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos ciertamente se enfoquen en Jesús, porque tales nos van a dominar a nosotros y nosotros vamos a poder actuar de una manera correcta en medio de la situación que podamos estar viviendo. El apóstol Pablo se enfrentó a muchas cosas y nos lo deja ver en Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice Pablo que he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Y empieza a describir cuáles han sido una de las situaciones que él se ha encontrado. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y allí es cuando aparece el famoso versículo que muchas veces nosotros hemos repetido, que pensamos que nos podemos creer superhéroes o que todo lo vamos a lograr. Veamos el contexto siempre de la palabra para que aplique a nuestras vidas y a nuestro corazón. ¿Por qué Pablo
logró aprender a estar contento en toda situación? ¿Por qué Pablo logró estar satisfecho en toda situación, no solamente cuando hubo saciedad o cuando hubo abundancia o cuando hubo riqueza, sino también lo aprendió en lo difícil, cuando hubo pobreza, cuando hubo hambre y cuando hubo escasez? ¿Por qué? ¿Dónde está la clave del apóstol Pablo para poder encontrar contentamiento? Agradecimiento, pienso yo que es una palabra que traduce muy bien esta actitud. Agradecimiento en medio de la circunstancia. Versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo dice, pude vivir cada uno de estos momentos. Soy capaz de vivir en cualquier situación porque es Cristo quien me empodera. Puedo sobrellevarlo y puedo pasarlo porque sé quién me acompaña. ¿Se acuerda de la promesa al principio? Yo estoy contigo. Aquí se levanta realmente un corazón de fe y dice amén. Esta palabra es para personas que temen del Señor y creen realmente en su palabra y se dejan transformar, moldear por el mensaje de la Escritura en cada corazón. Anhelo ver corazones llenos de paz. Anhelo ver corazones llenos de certidumbre. Anhelo ver corazones llenos de tranquilidad, que levantan una oración al cielo y dicen, Señor, en ti confío, en ti pongo mi causa porque tú eres mi defensa. Esas oraciones agradan al Padre. Esas oraciones atraen la presencia del Señor. Porque aquí la cuestión de la presencia del Señor no es cuántas cosas suceden alrededor. Yo he podido ver que el Espíritu Santo demuestra su presencia en las personas cuando las personas viven en el reposo del Señor, cuando no se dejan intranquilizar por las situaciones. Y en esto nos falta mucho trecho, mi amado. Nos falta mucho camino, pero es hora de que empecemos a transitarlo, que empecemos a mejorarlo, que empecemos a allanarlo, a asfaltarlo, para que podamos ir mucho más rápido de lo que hemos ido hasta el día de hoy. Y cuando yo leo Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo soy capaz de resistirlo y de vivirlo porque es Cristo quien me empodera. Recuerdo una palabra también muy famosa en Hechos capítulo 1 versículo 8 que nos dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando menciono a Pablo diciendo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece a mí. Él me fortalece a mí. Y Cristo no es un pegante no más clavos. Cristo es el chazo. Él es el que taladra, pone un buen tornillo y se encarga de que el peso que tengamos que poner sobre nuestras vidas lo resistamos, porque Él es nuestra fortaleza. Y cuando pienso en Hechos 1:8, en lo que le dice Jesús a sus discípulos, quédense aquí en Jerusalén, no van a empezar nada, no van a hacer nada, no se van a mover hasta que reciban el poder de Dios, el poder de Dios. Quiero hacerlo notar conmigo que en ambos casos, de parte de Dios vemos a un agente activo. Vemos, un Dios activo en nuestras vidas para cumplir el propósito. Porque Él es quien conoce nuestros puntos débiles. El Señor no está allí pasivo, sino que Él está metiendo sus manos en nuestras vidas, fortaleciéndonos. Hay una manifestación de parte del Señor sobre sus hijos. Esto es un milagro del cielo. El Señor está trabajando, el Señor está actuando, el Señor está metiendo su mano en nuestros asuntos, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. Nos está dando una capacidad sobrenatural para sobrellevar las cosas, porque esto hace parte de tener una comunión con el Señor.
como Él conoce nuestros puntos débiles, Él los refuerza. ¿Y sabe con qué lo hace? Con su presencia. Dios ha decidido intervenir en nosotros con su propio Espíritu Santo. Su propio Espíritu Santo. Por eso quiero dejarle este segundo punto en esta mañana. ¿Cómo logramos encontrar la fortaleza en el Señor Jesucristo? Debemos entender que Dios ha decidido intervenir en nuestras vidas. Esto se logra ¿cómo? Porque hay una directa intervención de Dios en nuestras vidas. Ese es el segundo punto. Una directa intervención de Dios en nuestras vidas. El Señor refuerza nuestros puntos débiles con su presencia. Nos ha dado su Espíritu Santo. Ha hecho de nosotros su habitación. Hemos sido juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la presencia del Señor nos lleva a reflexionar antes que a renegar. Ahí hay una gran diferencia entre el que tiene fe y el que no. El que tiene fe en medio de la situación reflexiona. El que no reniega. Porque cuando Pablo dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación, cuando él dice, he aprendido, es porque las experiencias han llevado a Pablo a reflexionar en cosas que nunca antes había pensado. A poder ver cosas que él nunca antes había sentido. Porque eso es lo que hace la presencia del Señor. Nos permite por medio de las experiencias reflexionar antes que a renegar. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, permaneció orando y alabando. Y Dios lo libró por medio de un terremoto. Pablo era débil en ese momento, porque estaba encadenado, sus pies estaban atados a un cepo, estaba en la celda más protegida de toda la cárcel, estaba atado en sus manos. Él era un hombre débil, porque no tenía fuerza para defenderse, tenía unos barrotes que no le permitían salir. Tenía unos hombres alrededor que lo estaban custodiando. Era un hombre frágil. Pero ¿qué le quedó en su corazón? La alabanza y la oración. Y cuando este hombre decide orar y decide alabar, el Señor dice, yo seré tu fortaleza. Y se estremece la tierra. Y dice la palabra que las cadenas de Pablo cayeron. Los barrotes que lo tenían encarcelado se abrieron, y aún el hombre que lo custodiaba se iba a suicidar porque pensaba que todos habían huido. El Señor le mostró a Pablo y nos muestra a cada uno de nosotros que cuando nosotros somos débiles pero confiamos en Él, Él interviene y Él es nuestra fortaleza. Cuando Pablo estuvo en necesidad, como nos lo cuenta Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, dice que Dios lo cuidó a él. No solamente vivió en escasez y en pobreza, sino que en medio de la escasez y la pobreza, el Señor lo cuidó y no lo dejó en tal situación. ¿Cómo logra ser Pablo fortalecido en medio de su debilidad en ese momento? ¿Cuál era su debilidad? No tenía plata, no tenía con qué comer, no tenía cómo pagar un hotel. Pero Dios dijo, en medio de tu debilidad, yo voy a intervenir. Y dice el versículo 14 de Filipenses 4. Si no me equivoco, permítanme, lo busco rápidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14.
Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. El Señor fortaleció a Pablo por medio de sus hermanos en la fe. Pablo no tenía, pero X hermano sí tenía. Dios dirigió los recursos de ese hermano para Pablo y los dos tuvieron. Los dos tuvieron. El Señor fortalece a sus hijos de esa manera porque los cuida. Dios interviene. Dios interviene en nuestras vidas. Cuando Pablo estuvo en juicio, que no fueron pocas, cuando lo increparon, Pablo habló con elocuencia ante sus adversarios, cumpliéndose la palabra del Señor, que cuando estuviesen en esos momentos, el Espíritu Santo les iba a llenar sus bocas y les iba a llenar sus labios. Esto es lo que pasa cuando un hombre se expone en su debilidad a ser fortalecido por el Señor. Empieza a vivir cosas sobrenaturales en su vida. Empieza a ver el cuidado del Señor, porque el Señor nos toma en nuestra debilidad y nos demuestra que Él es fuerte en nosotros. Por eso el Señor dice, y lo dice justamente en Joel capítulo 3, cuando manda al pueblo a levantarse para la guerra: diga el débil, fuerte soy, porque yo soy el que voy a pelear por ti. Yo soy el que voy a pelear por ti. Mi amado, en medio de cada dificultad de Pablo fue manifiesta la bendición de Dios, porque en medio de cada dificultad de Pablo fue manifiesta la dependencia de este varón. Permítase contemplar, dese la oportunidad que Dios intervenga en medio de su indefensa, en medio de su enfermedad, en medio de su fragilidad. El Señor también quiere sostenerle, el Señor quiere fortalecerle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro, porque Él es el que nos dice: échale ganas, pelea la buena batalla. Él es el que nos dice: no declines, sigue peleando, sigue fortaleciendo, levanta bien esos brazos porque la guerra la estamos ganando. Yo entiendo que hay momentos de mucho dolor, hay momentos de mucha zozobra, hay momentos en que uno dice: lo he perdido todo. En esos momentos puedes mirar al cielo, puedes mirar a tu lado, puedes mirar a tu propio corazón y darte cuenta que aunque lo has perdido todo, el Señor está contigo. Y si el Señor está con nosotros, todo lo tenemos, y de eso no tengo la menor duda. Y toda la alabanza sea para mi Señor y mi Salvador. Quiero que vaya conmigo para estudiar el tercer punto, a 2 de Corintios. Voy a darle el tiempo para que lo busque. 2 de Corintios 12, del versículo 5 en adelante. 2 de Corintios 12, 5 en adelante. Pablo, en medio de la carta a los Corintios, tiene un problema, y es que habían unas personas en la iglesia que lo estaban calumniando. Había unas personas en la iglesia que estaban diciendo: este Pablito se cree mucho café con leche y no llega ni a tinto. Y él presenta una defensa. En medio de 2 de Corintios, y él dice que él tiene muchas cosas por qué jactarse. Él tiene muchas cosas por qué sacar pecho, porque Dios le reveló, Dios le permitió ver cosas que no son permitidas que nosotros conozcamos. Mire, dice el versículo 1 lo siguiente: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solamente Dios lo sabe. Y sé que este hombre
no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. De mí no haré alarde sino solamente de mis debilidades. Dios le permitió a Pablo conocer lo que se conoce como el tercer cielo. Pablo conoció lo que se conoce como el paraíso. Cuando el ladrón muere al lado de la cruz, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo conoció el paraíso y con más ahínco él sigue predicando la palabra del Señor. Pero él dice, pero no hago alarde de esto. No utilizo estas visiones para enaltecerme, no utilizo estas cuestiones para darle autoridad al ministerio que Dios me ha dado, sino que antes bien, si de algo quiero hacer alarde, si algo quiero hacer uso, si algo debo poner enfrente a ustedes son mis debilidades. Sin embargo, dice el versículo 6, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Ahí estaba lanzando Pablo el sablazo a los que estaban siendo detractores de su ministerio. Pero dice el versículo 7, y aquí es donde quiero enfocarme para el tercer y último punto en esta mañana. Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te es suficiente con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, entonces, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero que contemple conmigo 3 propósitos propios de la experiencia del apóstol, del por qué él tuvo que sufrir sus debilidades y encontrar la fortaleza en Cristo Jesús. ¿Cómo logramos encontrar justamente esta fortaleza? El tercer punto es clave, entendiendo el propósito de la prueba. Toda mala circunstancia que nosotros tengamos, ciertamente Dios la permite y Dios la usa como una prueba para nosotros. Y la prueba no nos está evaluando, la prueba nos está fortaleciendo, la prueba nos está enfocando. Y dice aquí que Pablo tenía un aguijón en la carne, una espina que le fue clavada en el cuerpo. No sabemos a qué se refería Pablo. Pudo haber sido una enfermedad o pudo haber sido una persona. Hay muchas teorías, muchas hipótesis sobre esta cuestión. El punto es que lo que yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana es que Jesús nos deja ver que el mal momento que estaba pasando Pablo tenía un propósito. El primer propósito es que buscaba evitar que Pablo cayera en la vanagloria, en volverse presumido, en jactarse por las revelaciones que había tenido. Dice aquí en pocas palabras o en otras palabras que esta prueba, y escúcheme muy bien por favor, ya vamos a finalizar, esta prueba tenía un propósito y era preservar en Pablo un rasgo
que Cristo siempre busca en nosotros. Pablo, en su caminar con Cristo, había logrado lo siguiente: desestimar, tener por pérdida todo lo que a él lo volvía a Pablo, lo hacía Pablo, lo enorgullecía. Y él dice, por causa de Cristo todo eso lo dejé a un lado, lo dejé atrás. Pero lo que ahora estaba recibiendo en Jesús tenía un peligro, y es que volviera a retomar de pronto esa arrogancia, esa altivez o ese orgullo que ya había dejado en el pasado. La fama podía subírsele a la cabeza a Pablo, ciertamente, pero el Señor dice, en pocas palabras, que la mala situación, la prueba que estaba viviendo Pablo en ese momento tenía un propósito, y es que preservara en su apóstol la humildad y la dependencia que todos necesitamos. Todos necesitamos. Esta parte de la palabra nos enseña que la gracia del Señor, que el don del Señor, siempre será mejor respuesta que el apartarnos de la prueba. Porque Pablo lo que pedía es, Señor, quítamelo, apártame, aléjame. Fueron muy seguramente las expresiones del apóstol. Quítame esta prueba de en medio. ¿Y cuántas veces hemos orado como Pablo? Pero el Señor dice, no puedo, porque esta prueba tiene un propósito mayor. Y es que guarde tu corazón, guarde tu humildad, guarde tu dependencia, para que entiendas que soy yo quien te fortalece. Por eso Pablo empieza a decir, pues entonces me voy a gloriar de mis debilidades y voy a permitir que sean mis debilidades lo que me una más a Cristo. Si algo nos enseña la fragilidad de este momento, si algo nos enseña los temores de este momento, si algo nos exhorta las dificultades de estos tiempos, es a que vayamos a Cristo, nos acerquemos a Cristo y preservemos en nosotros las cosas buenas que el Señor ha logrado en cada uno de nuestros corazones. El segundo propósito dice acá, mi poder se perfecciona en la debilidad. La prueba, el mal momento, tiene también como propósito que Cristo, el poder de Cristo sea completo en nosotros, iglesia, y debemos entender esto muy importante. Si hay un canal, si hay un tiempo, si hay un instrumento que el Señor utilice para que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo sea fortalecido en nosotros, son nuestras debilidades. Y recuerdo las palabras de Juan el Bautista, menguar para que Él crezca. Y eso debemos hacerlo de nuestro ser interior, menguar nosotros para que Él crezca. Más de Él, menos de nosotros. Por eso no podemos desdeñar, no podemos desprestigiar los malos momentos en Cristo Jesús, porque tales son instrumentos de bendición para los que lo aman. Todas las cosas no son para bien. Todas las cosas a los que amamos a Dios son para bien de acuerdo a su propósito. ¿Qué pasa con Job después de la prueba? Es restituido, pero él llega a una conclusión. Señor, yo pensé que te conocía, pero ahora después de pasar este proceso contigo, ahora realmente puedo decir que sí te conozco. Antes te conocía de oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué mayor bendición que esa, iglesia? El poder contemplar al Señor, el poder conocer al Señor. En este tiempo se tienen que levantar corazones que se deleitan en la presencia del Señor. En este tiempo se tienen que levantar corazones que no se conforman en ningún momento con lo que ya han tenido, porque el Señor es un mar que nos llama a que nos profundicemos más y más y más. Y algo que escuché esta semana en una prédica del pastor Josué Irion, este varón dijo lo siguiente: Dios no está en la superficie, Dios está en lo profundo. En la superficie está Dios para el pecador, para que el hombre se arrepienta. Pero cuando ya conocemos del Señor, tenemos
que profundizarnos en Él, porque Él no está en la superficie. Y eso quedó en mi corazón, eso quedó en mi mente como una exhortación de buscar cada día más y más y más su presencia. Y el tercer propósito que tiene la prueba de Pablo, de ese aguijón, de esa espina en su carne, es lo que dice el versículo 10: por eso me regocijo en debilidad. Me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones. ¿Sabe? Aquí es hora de entender lo que es realmente valioso. Si este mundo no nos da nada, pero si estamos con Cristo, lo hemos conseguido todo, iglesia. Que seamos como Pablo, que desestimó, que dejó a un lado todo lo que el mundo le había ofrecido, lo tuvo como pérdida, a fin de poder ganar a Jesucristo. Tres cosas que se manifiestan para que nosotros podamos encontrar la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que someta sus pensamientos. Someta sus pensamientos. No permita que la situación domine su mente. Lo segundo, entienda que Dios interviene directamente en su vida y en la mía. Y en tercer lugar, entienda que en medio de la prueba, que en medio de las malas cosas, Dios tiene un propósito. Oramos para que el Señor nos la pase y muchas veces va a decir: listo, hasta aquí es, ya no más esta prueba. Pero va a llegar un punto en que también Dios me va a decir: no, tiene que ser suficiente el que yo esté contigo, y que esta prueba no será de destrucción, sino que será de bendición para ti y para los que están a tu alrededor. Cuando el Señor me regala esta palabra, la zozobra de, caramba, hay una persona, pues uno ya sabe que está más cerquita de nosotros, ¿no? Y que nadie quiere contagiarse, aunque ya muchos lo han hecho y han salido bien, gracias a Dios. Otros tristemente sí han muerto. Esto es una lotería. La vida es una lotería. Pero algo tengo claro, y es que mi suerte está en manos seguras. Mi vida está en los brazos que no nos dejan caer. Mi familia, mi corazón, todo lo que somos, como dice la canción, se lo debemos a Él, a Cristo Jesús. Y Él no nos desampara, Él no nos descuida, Él siempre está con nosotros. Mi amado, que en estos tiempos su vida y la mía encuentre la fortaleza única y exclusivamente en Jesús nuestro Señor. Quiero invitarlo a que se disponga. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor. Yo te alabo y yo te bendigo y te exalto. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Rey. Que salga alabanza, Padre, genuina de nuestros labios. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este momento, con nuestro corazón, Señor Dios, podamos exaltarte hasta lo sumo, amado Espíritu Santo. Señor, sé tú trayendo paz. Señor, sé tú trayendo, amado Señor, seguridad. Sé tú trayendo la fortaleza a cada persona, a cada corazón. Padre, que veamos estas circunstancias con los ojos de la fe y no con los ojos del temor. Que veamos estos tiempos y cualquiera, Señor Dios, Padre, con tu fortaleza y no con la nuestra, porque eres tú al fin y al cabo quien peleas la batalla por nosotros. Gracias, Señor Dios, porque así seamos pastores, Señor, de ovejas. Tú nos llamarás a pelear guerras y ganaremos. Gracias, Señor, porque aunque seamos ignorantes, aunque no tengamos estudio, tú nos llamarás y abriremos nuestros labios y el mundo se convencerá que tú eres Dios. Gracias, Señor Dios, porque aunque seamos jóvenes e inexpertos, tú nos llenarás con tu sabiduría, Padre, y seremos de bendición para los que nos rodean. Señor, gracias. Gracias porque si hemos sido menospreciados por el mundo, en ti tenemos un lugar seguro y te damos gracias por llamarnos y por escogernos. Señor, permítenos encontrar la fortaleza en ti.
Que nuestros pensamientos perseveren en tu consejo, que en todo momento pensemos qué tiene Dios para nosotros en este momento y que no descansemos hasta no obtener respuesta. Padre, que recordemos que tú intervienes en nuestras vidas, que tú envías a tu Espíritu Santo para fortalecer nuestros puntos débiles, amado Señor Dios, y que tú te perfeccionas, tú te completas en cada una de nuestras debilidades, amado Señor Dios. Gracias porque en medio de cada prueba hay un propósito claro de parte del cielo para nuestras vidas. Señor, llévanos a depender, llévanos a ser humildes, llévanos a creer en ti, a ser fortalecidos en ti, y que la bendición del Señor sea sobre cada vida y sea sobre cada corazón en esta mañana, sobre cada persona, Padre, que confía en ti. Te pido, Padre, en este instante, sé bálsamo que sana las heridas. Te pido, Señor Dios, sé tú quien reconforta nuestra alma. Padre, acompaño a mi hermano, acompaño a mi hermana que en este momento está pasando por alguna prueba, por algún momento de dolor, de tristeza, por algún momento de aflicción, para que seas tú levantándolo, para que seas tú hablándole, para que seas tú liderando, Señor, su proceso, Espíritu Santo. Señor, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por sus aportes, gracias por sus ministerios, gracias por su compañía, gracias por su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor celestial. Yo quiero que levantes tu mano allí donde te encuentras. Padre, te pido que tú bendigas y guardes a mi hermano. Te pido que tú lo mires con agrado y que extiendas tu amor hacia él y hacia ella. Señor, muéstranos tu favor, Padre, y concédenos la paz que necesitamos para que juntos invoquemos tu nombre, Señor Dios, y recibamos tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti, mi Rey. Amén, amén y amén.